El mar. Pocas cosas en la naturaleza tienen el poder evocador, el misterio y el encanto del mar. El arte y la literatura han abordado muchas veces el atractivo y las emociones complejas que despierta el océano, su navegación y la conquista por parte del hombre. A mí siempre me ha fascinado el mar, pero desde la perspectiva del espectador, del niño del interior de Madrid, que pasaba 2 meses en la playa y se quedaba embobado mirando las olas y los barcos desde el ático de su terraza e imaginaba aventuras. Y me preguntaba qué impulso llevaba a los marineros de siglos pasados, cuando la navegación se hacía a vela, a jugarse la vida, a adentrarse en territorio desconocido y a pasar meses sin divisar tierra firme, en viajes que no tenían fin. No sé si era ambición, pasión por aventura, honor o desesperación, no lo sé. Hoy en Sin Ton ni Son nos adentraremos en aguas casi inexploradas, en un viaje incierto que acabó en el motín de la tripulación. Descubriremos el motín de la Bounty, un suceso histórico y otros motines famosos de la historia del cine. Hola, soy Ricardo Mariscal, como siempre, y os doy la bienvenida a Sin Ton ni Son, especial Aventuras Marítimas, con la versión de 1984 del motín de la Bounty, protagonizada por Anthony Hopkins y Mel Gibson. Y también aprovecharemos para abordar otros motines célebres del cine. Y para iniciar este recorrido, están conmigo 2 invitados que tienen muchas conexiones con el mar y con sus viajes. Estoy encantado de tener con nosotros a León Arsenal, que estudió en la Escuela Superior de la Marina Civil y navegó como piloto de la Marina Mercante durante varios años. Eso antes de iniciar una exitosa carrera como escritor de novelas históricas, fantásticas y thrillers. Ha ganado muchos premios, como el Premio Minotauro, el Premio El Gaba de Ensayo o el Premio Ciudad de Zaragoza. Y entre sus obras más célebres están Bandera Negra, La Boca del Nilo o Las Lanzas Rotas. Bienvenido, León. Muchas gracias y permíteme un micromotín, es Arsenal. Ojalá fuera Arsenal, que sería dueño del equipo, pero por desgracia no llego a tanto. Es Arsenal en español. Vale, León Arsenal. Muy bien. Y tenemos también hoy con nosotros a Tito Grey, viejo conocido de este programa, ganador del concurso El Cainómano del Año, cinéfilo de pro, con conocimiento enciclopédico y colaborador de varios podcasts como Locademia 78. Y él tiene también algunas conexiones con el mar, ¿verdad, Tito? Hola a todo el mundo. Hola, encantado, León. Sí, porque un antepasado mío era marino militar. De hecho, murió con el grado de contraalmirante a principios del siglo XX. Manuel Díaz, que ya estuvo se metió en el Colegio Naval Militar con 12 años y tuvo una carrera de 40 años sirviendo en unos 30 buques de guerra. Fue el encargado del salvamento del crucero Reina María Cristina, y su mayor éxito fue, sin embargo, por un pleito que tuvo el gobierno español contra un astillero escocés, porque el gobierno le encargó a un astillero escocés pues, fabricar 4 torpederos en un plazo limitado de tiempo, y los escoceses pues no supieron cumplir con el encargo y entonces pues fueron a juicio. Estamos hablando, fue justo cuando lo de la guerra de Cuba, y la sentencia fue favorable a los españoles, e incluso el tribunal dictaminó que la guerra de Cuba hubiera tenido a lo mejor otro final si los españoles hubieran contado con esos torpederos que les habían prometido. Y justo después de eso, pues ya se le nombró comandante del Cardenal Cisneros, y pues siendo comandante de este barco, pues cuando salía rumbo a Ferrol de la ría de Muros, dio con una roca que no estaba en las cartas. Entonces el barco
se hundió en 45 minutos. Lo tuvieron que sacar un miembro de la tripulación porque se aferró y no quería abandonar el barco. El golpe hizo que el barco se desplazara 2 millas y pico del punto de impacto y nada, salieron otro buque y un cañonero buscando la piedra esa que no estaba, la roca, mejor dicho, que no estaba en las cartas marítimas, pero no lo encontraron. Y entonces el juicio no le hizo responsable de la pérdida del buque, pero sí lo castigaron por negligencia, porque en el hundimiento no pudo recoger el cuaderno de bitácora. Y claro, eso sí era más censurable porque, como digo, el buque tardó 45 minutos en hundirse, le hubiera dado tiempo. Así que nada, lo condenaron a 1 año de suspensión de empleo, que lo pasó en Inglaterra. Ya aprovechó y se casó con una inglesa. Y nada, por lo que he contado por el litigio, le dieron la Cruz de Tercera Clase de Mérito Naval. Ya le habían dado otra de segunda clase, blanca, otra cruz blanca, y otra misma de tercera clase con el distintivo rojo, y la cruz de San Hermenegildo, y ya justo antes de retirarse le dieron la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Entonces sufrió un juicio parecido al del motín de la Bounty, el juicio que sufrió. Sí, yo que cuando te escribí y te conté la aventura tenía una duda porque no sabía el cargo, pero al final fue lo que te dije, porque el encargado que es que no salía en claro, todo el mundo decía que la roca no salía en las cartas de navegación. Pero yo me pregunto, ¿este tipo de juicios como el del motín de la Bounty o el que estás contando de tu antepasado, eran habituales? Hombre, los juicios son a la orden del día, siempre tiene que haber un cabeza de turco, y más cuando hay desgracias, no hay pérdida. En este caso, por ejemplo, en el de mi antepasado no se perdieron vidas. Sí, León. A ver, esto que dices es más bien un juicio más civil, no hay un motín, y se parece más a algo que vivimos a finales del siglo pasado, que es el 20, que es el hundimiento del Urquiola. El Urquiola se hundió en el puerto de Coruña, era un petrolero, porque tocó una aguja que había crecido y no estaba cartografiada. Entonces el petrolero tocó, rasgó, el petrolero se incendió y bueno, es cierto lo que dice Fernando, el práctico, que el hombre estaba en forma, pues salió nadando, pero el capitán pues pereció con el barco y en fin, ya sabes, el muerto siempre tiene la culpa, entonces le echaron la culpa, pero la viuda pleiteó y al final se le exoneró al capitán del Urquiola. Y lo que se dictaminó era que la culpa era de Capitanía y de las autoridades que no habían cartografiado con la debida diligencia lo que era la rada del puerto. Pero es un ejemplo de que efectivamente la gente piensa que todo en estos tiempos de Google y tal, pero yo cuando navegaba, que tampoco navegué tanto, tampoco vamos a hacernos aquí el lobo de mar con mejillones por todos lados, pero te encontrabas con que te decían, no, es que estas cartas son del 1890 y tantos. Tú decías, la Virgen, o sea, anda que no puede haber cambiado la costa, sobre todo cuando tiene barcos de 300 metros de eslora. Pues es un ejemplo de que efectivamente el barco se va a pique porque topa con un accidente orográfico inesperado y aquí ya entramos en la cutre de que todo el mundo no quiere saber nada y los seguros y los responsables y las autoridades marítimas y todo el mundo pío yo no sigue. Y como siempre la culpa del capitán. Y las cartas de la navegación, me imagino que serían aún más importantes en 1789, que es cuando tuvo lugar la historia de la Bounty, ¿no? Bueno, no eran importantes porque no había. Entonces, llegaban a costas ignotas. Es una historia muy curiosa que no compete a este podcast sin duda, pero el capitán Cook y todos estos, de hecho, iban con cartas que lograron saqueando Manila cuando la conquistaron los británicos durante una de las guerras hispano-británicas, que eso es una historia que no se ha contado. Es decir, nadie le niega al capitán Cook sus méritos, pero lo que hicieron ellos fue
con la típica desidia española, los españoles habían depositado durante años, durante siglos, las cartas náuticas y los diarios en el convento de los agustinos en Manila, porque ahí fue donde pasó sus últimos años. Se me ha olvidado quién fue el autor del Tornaviaje, se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, el caso es que ahí estaban depositadas y cuando los británicos atacaron durante una de las guerras hispano-británicas, pues ninguno de esos genios se les ocurrió ni protegerlas ni retirarlas, con lo cual los británicos hicieron con toda la documentación y en pocos años, lo que les había costado 3 siglos a los españoles en el llamado lago inglés, pero en el lago español, pues lo convirtieron en el lago inglés y le cambiaron el nombre a todo. Pero bueno, de todas formas, cuando llegaron eran todavía tierras Urdaneta. Urdaneta fue el del Tornaviaje. Durante siglos, 3 siglos, los españoles estuvieron navegando por ahí y los ingleses hicieron con toda esa documentación, pues por la típica desidia administrativa y en fin, ¿para qué vamos a hablar de cómo funcionan las cosas a veces en nuestro país, que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, y esto es de lo muy malo? Pues has mencionado a Capitán Cook, que es un personaje en ausencia en la película del Motín de la Bounty, que es la que vamos a hablar hoy, porque es mencionado en varios pasajes y sí que se habla de que es el que había hecho antes el recorrido que hace Bligh y la Bounty, ¿no? Lo había hecho antes Cook. De hecho, en una escena de la película, el jefe nativo le pregunta por él y el personaje que interpreta Anthony Hopkins, el capitán Bligh, pues le miente y le dice que está vivo y que está muy bien y no le quiere contar que había muerto años antes, ¿no? Porque era como una figura muy respetada el capitán Cook, al parecer entre los nativos, ¿no? Bueno, realmente empezó bien respetado, pero al final fueron los propios nativos los que le liquidaron en Tahití. Claro. En Tahití, a ver, pero bueno, esto ya tendremos tiempo de hablar de la película. Las películas son ficción. O sea, aquí veo que aquí no hay rigor histórico en este pasaje, ¿no? Bligh sí estaba cuando mataron a Cook. Sí, pero quiero decir que el rigor histórico es 0, no, menos 100, como se suele decir. Pero bueno, ya hablaremos. Sí, efectivamente, Bligh navegó con Cook, no sé si estaba con él, pero lo cierto es que en Tahití sabían de sobra que estaba muerto porque lo mataron ellos, con lo cual mejor que ellos no lo podía saber nadie. Lo mataron porque Cook tuvo la extraña ocurrencia de... Les habían robado un bote y Cook dijo, bueno, pues si yo capturo al rey de Tahití, me van a devolver el bote. El resultado fue, claro, que lo mataron. O sea, sois 15 contra no sé cuántos mil, pues en fin, alguien tenía que haberle explicado matemáticas. En fin, Cook también era un tipo... A ver, son historias muy complicadas. Cook estaba sometido a rigores de navegación, tenía 50 años, probablemente la deficiente alimentación, las enfermedades tal, le provocaron que de ser un tipo muy sensato acabó siendo un tío muy loco. Entonces, esas locuras le acabaron costando la vida, como a Magallanes, por ejemplo, en Filipinas. Es que el andar pensando que te puedes inmiscuir en asuntos locales alegremente, pues te puede costar muy caro la vida. Pero bueno, ya entraremos en la película y en las películas anteriores, y lo cierto es que digo que esto es una ficción total sobre una anécdota y entonces todo lo que se cuenta no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, por lo menos no murió ahogado porque no sabía nadar Cook. O sea, murió en tierra, fíjate. Sí, bueno, pero es que total, yo he sido marino, total, para lo que te sirve saber nadar en un temporal grande, ya me dirás tú a mí. O sea, como me decían a mí en primero de carrera, los botes salvavidas son artefactos humanitarios que te tienen entretenido arriándolo para que no sientas llegar la muerte. Realmente, cuando estás en medio de un temporal y en medio de incendios y tal, pues los botes, pues bueno, te pueden servir, pero bueno, era broma un poco macabra, pero es que la gente antes, pues realmente nadar es que no se contemplaba. O sea, cuando estás en medio de la mar, nadar no te va a servir de nada, excepto que naufragues al lado de la costa. Ya me dirás tú a mí quién es capaz de nadar 200 millas hasta la costa. Nadie. Estas películas yo creo que sí que reflejan bien el riesgo que suponía, la aventura que suponía navegar por las Américas por territorios inexplorados, ¿verdad? Entonces sí que se reflejan. Es lo que estás comentando, que todos los peligros de la mar. Si entramos en las películas, claro, a ver,
Aquí hay una cosa que yo admiro y deploro, y es que los anglos, al revés que los españoles, los anglos son capaces de convertir la anécdota en epopeya, de la misma forma que los españoles convertimos la epopeya en una anécdota cutre. No es ni bueno, sí es malo, pero quiero decir, el motín de la Bounty fue un motín de lo más casposo. Lo más casposos. Todo lo que se cuenta es mentira. Es mentira, a ver, es mentira, y además es una historia muy interesante porque si queréis lo dejamos para después de comentar un poco la película o lo digo ya ahora. Es decir, el capitán Blade conocía de sobra a Christian, le había tenido de oficial en otros barcos, era su protegido. Trató de darle un cargo superior que se le negó por su bisoñez. Este tipo, el capitán, que se nos presenta siempre, se nos ha intentado matizar desde ser un tipo muy cruel en películas como la de Marlon Brando, las anteriores, se le presenta como simplemente un tío riguroso. No, era un tío bastante humanitario, no era un tío, no era un tipo que le gustasen los castigos corporales, lo consideraba una barbarie, aunque a veces las aplicaba. Y este Christian realmente lo que era un niño bien, de buena familia, que siempre le había gustado vivir por encima de sus posibilidades. Lo que pasó fue que, al ser de una familia con muchos contactos, su familia se ocupó a posteriori de crear el relato que luego ha pasado a la ficción. Ese fue el hermano Edward, ¿no? Exacto, ese fue uno de los principales que se ocupó de que el relato se construyera y tal. Las películas son películas, es decir, yo siempre he denostado a estos que pretenden aprender historia de la ficción, pero es ficción. O sea, pero esto es totalmente un montaje. Fue un motín casposo de una tripulación que había estado en Tahití meses, que se había emparejado tal, que lo había vivido muy bien y no quería volver a los rigores del mar. Y lo que no está claro si este Christian participó de esto o lo encabezó viendo cómo estaba la cosa. Pero realmente, como ficción, funciona muy bien en todas las películas, con matices esto de este capitán cruel, riguroso, tal cual, y el oficial Christian humanitario. El oficial Christian era un capullo. O sea, después del motín dejó aparte la tripulación tirada en Tahití y se largó con el barco. Todo esto que se ve del incendio fue él el que incendió el barco. Entonces, quiero decir, dices, esto es una película. Yo siempre cuando veo una película o leo un libro de Salgari, yo ya sé que estoy viendo ficción, pero a veces nos falta un poco de pedagogía narrativa con la gente y la gente se lo cree. Pero a mí lo que más me llama la atención de todas las obras de ficción, incluida la que es protagonista de este podcast, es cómo una anécdota que es un motín, como se han vivido a lo largo de la historia muchos, se convierte en una especie de epopeya. Y además se pone al final a salvo los valores solo hay que ver la película de Brando, los valores, el almirantazgo, al final le dice usted ha obrado de acuerdo con los reglamentos, pero usted es una mala persona, le viene a decir al pobre capitán de turno. Entonces, es curioso, pero es interesante, sobre todo, bueno, porque funciona, porque nos tiene atado al asiento y porque la ficción es ficción y tiene sus reglas y engancha porque toca instintos primarios del bueno contra el malo. Pero rigor histórico, ya digo, no es que sea cero, es que es menos 100. De hecho, hablando o sea, comparando lo que sucedió y las películas, ¿vale? Que son 5 las que trataron esto. La primera, que fue una australiana, se perdió, ¿no? Nada más que hay fotografías de eso. Después hay una como película documental que tiene dramatizaciones de lo que ocurrió, que le interpreta Errol Flynn. Pero vamos, se habla de lo que sucedió en la Bounty, 10 minutos de ese mediometraje, que por cierto, Errol Flynn, la madre era descendiente de los amotinados. Y después las más tótems de las películas pues son las de Clark Gable, la de Brando y la de Gibson, hablando de Fletcher Christian. Y las tres difieren básicamente en la motivación que tiene Christian para amotinarse. Porque sí, en todos los registros que hay de las declaraciones de amotinados y
y después de los que capturaron, todos coinciden al parecer en que cuando ellos salen de Tahití no se había planeado nada. Claro. Y claro, si Fletcher Christian es el cabeza del motín, ¿qué motiva a Christian? Entonces, en la de Gable, vemos que Charlton, que él que da vida a Blake, es un villano de cine. Es el mayor villano de cine, ¿vale? O sea, tiene el protagonista guapo que es Gable y tienes que tener al feo que es el malvado, ¿vale? No te cuenta así muy bien por qué Blake es tan estricto, etcétera. O sea, el malo de la película. Y Gable se revela más por lo que está haciendo Blake a la tripulación que por lo que le hace él. Eso es la versión de Gable. Sin embargo, en la de Brando sí está viendo también todos los castigos que está ejerciendo Blake, pero Brando se revela cuando le toca la fibra a él, ¿vale? Y en cambio, en la de Gibson es más por el interés romántico, porque estas tres películas, la que más carga romántica tiene con la chica de Tahití. Si recordáis la película, el personaje que interpreta Phil Davis, Edward Young, le planea a Gibson, no es que le planee el motín, sino que le dice, oye, que la gente está hablando que si tú te quieres convertir en el líder, vamos contigo. Y ese tema se lo saca cuando ve que Gibson en el barco se va a ver a la novia. Y claro, el otro personaje dice, ya lo tengo. Este está añorando a la novia, le como la cabeza un poco y él queda como líder. Es que efectivamente cuando dicen que es más, se acerca a la realidad, simplemente lo que te están diciendo es que la tripulación se rebeló porque se lo había pasado como pachás en Tahití y de repente se encontraban con que se iban a los rigores a la mar. A mí me interesa, quizás por mi vocación de escritor, los recursos narrativos tan interesantes porque, aunque sea una historia más falsa que una peseta madera, con lo cual no quita nada de valor porque es una narrativa, no es un libro de historia. Pero los recursos narrativos tan interesantes, por ejemplo, la de Charles Lawson que has mencionado, es un capullo de película, pero cuando están en el bote, él se ocupa de decir que el caldo se lo den a los más enfermos y a los más viejos. De repente lo humaniza. Y después de ponerte un oficial británico supervillano en la de Brandon, en el juicio, le recriminan su crueldad y tales. Son recursos narrativos donde has acumulado basura sobre un personaje, sobre una situación y tal, y de repente lo salvas con un detallito. ¿Sabes? Narrativamente es un detalle muy curioso y además a mí, narrativamente, lo cual no quiere decir que importe a nadie excepto a mí, pero hay una diferencia entre la de Brandon y la de Anthony Hopkins y tal, que a mí me resulta muy curiosa, y es que en la de Brandon es el capitán, y el capitán el que es un personaje seco y erático, y Brandon es más histriónico. Y en la última, la de Anthony Hopkins y Mel Gibson es al revés. Es Mel Gibson el que es bastante histriónico. O sea, perdón, es Hopkins el que es bastante más histriónico que este capitán seco y tal, lo cual es un cambio de época, porque aunque ya va para medio siglo la última película de la Bounty, de todas formas se ven cambios narrativos, un realismo sucio que pretende ser realismo y que no es más ficción que la anterior. Esos decorados, porque la verdad es que la película de Brandon está al servicio del guaperas con su coletita y tal. Pero yo os quiero llamar cuando dicen, es que una película más realista, ¿de verdad os creéis que en un cascarón de nuez como es en el siglo XVIII la gente iba a estar tan afeitadita? Todo lo que es moverse un barco, ¿eh? Sí. Y encima la Bounty que no tenía ojo de buey. Pues no, pero ya te ¿Dónde digo estaba yo, que quiera degollarse en ese barco, o sea, en ese barco se degolla, no se afeita, ya te digo yo. Pero quiero decir que este falso realismo, que también es un recurso narrativo, pero que no nos debe engañar. O sea, estamos viendo sucesivas ficciones y estamos también viendo tiempos narrativos. La Bounty, lo que pasa es que es un mito tan caduco como Tarzán o James Bond, pero si no, veríamos otra Bounty con un barco lleno de mujeres, de
de multiculturalidad y de toda clase de pieles, colores y tal, porque esto funciona así. Entonces, pero que quiero decir que nunca debemos olvidar que estamos viendo ficción, que la realidad se encuentra en los libros de historia, no se encuentra en la ficción. En la ficción vamos a sentarnos y vamos a disfrutar como enanos y vamos a olvidarnos de la realidad. Claro, pero yo siempre digo que si no vas a tener el mínimo de rigor histórico, ¿para qué coger un hecho que ha ocurrido? Pues invéntate una historia, ya tienes que dar explicaciones y además tienes mucho más margen para la fantasía. ¿Por qué coger hechos históricos y cambiar completamente su naturaleza, como pasa a veces en el cine? Pero tienes que dar una narrativa cinematográfica. Lo estás haciendo espectáculo. Condensar hechos. Estás haciendo espectáculo, o sea, yo prefiero un señor que hace espectáculo del pasado a que hace tesis falsas sobre el presente. Te lo digo así, o sea, a mí no me afecta. Es decir, yo lo que estoy viendo son malos malísimos y buenos buenísimos. Y yo veo las películas de, yo qué sé, de Apocalipto y veo pues los remalos estos, que es un malo maya que tiene que ser muy malo porque cada 20 minutos mata a uno de sus secuaces, que vaya peligro ser un secuaz del tío ese, porque sabes que te va a liquidar tarde o temprano, porque sí. Es ficción, es espectáculo, le funciona a la gente. Sí, eso lo entiendo, pero también hay que entender que el cine también tiene una parte de educación, de formación, sobre todo para los niños, los menores, los que no saben nada de la historia. Puede ser una herramienta muy potente para aprender un poco también. Entonces, si no se respeta un mínimo de rigor histórico, entonces en vez de aprender están desaprendiendo. Sí, pero bueno, ahí ya entramos en un debate muy interesante sobre la función pedagógica o no de la cultura. Quiero decir, Caperucita Roja es un cuento. Y estas películas son películas, y es ficción, y es espectáculo, y es... Tú, por ejemplo, pues eso, cuando ves estos batallones enormes entre barcos, bueno, pues esto es la realidad. No, no. Entonces, bueno, pues lógicamente quizás lo que nos falta porque en algunas cosas no somos muy avanzados, es que la gente tenía que tener cultura literaria y cinematográfica para saber que lo que presencia en la pantalla grande, ya poca gente va a la pantalla grande, pero que lo que presencia en las películas es ficción. Sí, eso es cierto. Es decir, es como, tú ponte en el papel de un profesor de historia. Le vas a contar a los jóvenes que la Ilíada es una obra maestra, pero no es lo que pasó. Es un reflejo de lo que pasó, pues todo lo que vemos en la ficción y tal es un reflejo de lo que ocurrió muchas veces, además matizado por intenciones ideológicas en el peor de los casos o incluso por sesgos personales de la gente. Entonces, yo estoy de acuerdo que, yo durante mucho tiempo he escrito novela histórica, pero siempre le tienes que decir a la gente, ojo amigos, que es que yo no estaba con el micro para contar lo que habló fulano Julio César con este en aquella noche previa, ¿sabes? Que ojito con creeros todo lo que estoy contando. Entonces, estoy de acuerdo, pero que es un debate interesante. Yo me quedo con el espectáculo, o sea, por eso para mí me parece superior la de Marlon Brando, porque los escenarios son majestáticos, son magníficos y tal. Pero bueno, que quiero decir que también es muy interesante el motín de la Bounty y las sucesivas versiones también de una evolución ideológica, entre comillas, del propio cine. Sí. Y sobre la dualidad esta del Capitán y Fletcher, sí que Mel Gibson contaba que para él el villano de la historia tenía que ser Fletcher, debía ser Fletcher, por eso él decía que no le convencía mucho la historia. Él no quedó contento Mel Gibson, porque para él el villano era Fletcher y el héroe era el capitán. De hecho, yo creo la versión en la que es más positiva la visión del capitán es esta de Hopkins, pero además está contada desde el punto de vista del capitán, sobre todo en la primera mitad de la película, que es algo que a mí narrativamente no me gusta, porque tú ves ves el juicio que le hacen al capitán, oyes la voz en off del capitán, pero hay un momento que se abandona, un momento de la película que eso se abandona y ya solo es la narrativa de lo que pasa al final, y parece que ese punto de vista se abandona sin motivo. No sé si es por el montaje o por qué. Eso no me convence, porque hasta ahora en la película hemos visto siempre la historia contada por el capitán, por Anthony Hopkins, que además le vemos que es bastante humano. Claro, es una versión, yo
Bueno, Mel Gibson también es un señor que tiene su opinión, como todo el mundo. Volvemos a la teoría de Clint Eastwood, pero dejadme bajar al terreno, o sea, hablando de lo que para mí es un incidente, porque esto de los motines, hay que recordar que Hudson, el descubridor de la bahía de Hudson, un motín de la tripulación lo metió a él y a su hijo y al tripulantes leales y lo soltó en un bote y ahí desaparecieron, murieron probablemente congelados. Quiero decir, los motines estaban al orden del día. En la aventura Magallanes-Elcano, la expedición Magallanes-Elcano que dio la vuelta al mundo, ahí en el estrecho de Magallanes hubo un motín. Y Pigafetta nos cuenta continuos motines, muertes, o sea, la violencia en unas condiciones tan extremas estaban a la orden del día. Por eso digo que hay un valor de haber convertido, aunque era por las intenciones espurias de una familia para exculpar a uno de sus miembros ranas, pero convirtieron una anécdota en una epopeya. Pero cuando nos ponemos a decir el héroe, probablemente el villano es Fletcher, sí, o el oportunista, pero el capitán no es ningún héroe. Aquí somos todos profesionales. Un jefe, un buen jefe tiene que saber cuándo el equipo está descontento, ¿no? Y ese capitán no fue capaz de ver que la gente estaba encabronada, pues le dijo, ala, nos vamos y dejáis a vuestras parejas en Tahití una vida regalada y nos vamos a los rigores del mar. Entonces, tampoco me parece, es decir, no es que digas es que eres muy malo, no, pero tampoco eres un jefe muy... Pues un jefe tiene que saber cuando el equipo está descontento, pues si no, ¿para qué eres el jefe? Sí, pero era... Pero, León, ¿tú crees que era por insensibilidad o porque no se daba cuenta? Probablemente, a ver, es difícil entrar y tampoco he estudiado tanto el tema, pero lo que cuentan del personaje es alguien de buena familia pero empobrecido que tiene que demostrar. Fue un tío siempre muy eficaz, muy eficaz. Pero la gente que tiene que demostrar siempre tiene que hacer las cosas bien. Y entonces la misión era para él fundamental, lo del árbol del pan y tal y cual. Dicen que era un tipo muy humanitario, como muchos de los ilustrados del siglo XVIII. No nos creamos que, o sea, hay mucha leyenda. Lo mismo que Torquemada, por ejemplo, el famoso inquisidor, era contrario a las torturas, algo que es muy curioso. Este señor era contrario a los castigos físicos. Luego los aplicó a veces porque las cosas se estaban poniendo feas a bordo. Pero este hombre quizás estaba demasiado centrado en cumplir la misión como para darse cuenta que eso podía explotar. Aparte de que un barco no es una oficina. A veces las cosas parece que están tranquilas y un detalle tonto y hace que explote todo el barril. Claro, esto me lleva a preguntar si un motín se previene con dureza, con rigor, con castigos físicos o con comprensión, con diálogo. Es que nunca lo sabes. Esto es como cuando estás en un estadio. En un estadio, de repente, un incidente tonto de que a un tío se le cae la lata de cerveza y se lían a palos. ¿Sabes? Es que cuando estás en situaciones de tensión emocional y física, no puedes controlar las cosas. Es decir, dices, no, es que esto está controlado, que va. De repente la gente se te lía a tortas por nada. Y aquí es la famosa teoría de la mentalidad colectiva en las manifestaciones y cosas. Y la teoría de las catástrofes, que un detalle hace que de repente todo explote. Y dices, ¿pero esto por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué se ha montado este pollo? Pues ahí parece ser que en ese motín, como en otros muchos motines, ya que esto va de motines, pasó eso, o sea, la teoría de las catástrofes, es decir, un detalle fue la chispa que encendió un barril que no tenía por qué haberse encendido porque tampoco había motivos para ese estallido. Nos hemos visto situaciones donde la gente está más normal, se calienta y acaba llegando a las manos. O amistades de años a romperse en medio de una violencia verbal absurda. Entonces, cuando estamos hablando de gente que estaba en la mar, en unas situaciones muy tensas y tal y cual, pues no es de... Vamos, yo mismamente en los barcos he visto situaciones que dices, pero bueno, ¿qué cojones estáis haciendo, tíos? O sea, bajad un poco el nivel que vais a acabar en la cárcel, ¿sabes? Y es todo muy intenso. Sí, pues la gente está sometida a unas situaciones de
presión, de mucho trabajo, de tensión, de estar todo el día juntos, de coexistencia, de situaciones externas hostiles, y de repente pues a la gente se le va la olla. Es que eso es el elemento humano es fundamental, es que la gente no es máquina, a la gente se le va la cabeza. Entonces lo que dicen del motín del Bounty, a ver, es que claro, nadie de los que estuvo allí lo describió claramente, pero fue la típica situación donde podía haber pasado o podía no haber pasado. No es como... de hecho, se dice que fue esa misma noche, cuando no. Christian sabía que había gente que quería hacerlo, pero hasta que Christian, digamos, no tomó el mando, aquello no salió para adelante. Que por eso coincido contigo, por lo de que un hecho insignificante puede cambiar la situación, porque si Christian, yo creo, mi teoría, si Christian no da el paso adelante, no se produce motín. Porque también Fryer estaba mosqueado con Blight y Fryer no, claro, también tenía la tripulación en contra. Fryer es el personaje que interpreta en esta versión Daniel Day-Lewis, ¿no? Sí. Que después también rajó, cuando llegó a Inglaterra, también rajó de Blight. A ver, es que ahí está la realidad que cuentan sobre este motín, es que fue un estallido. Las películas, por razones dramáticas, lo que te van mostrando es un crescendo de tensión, de opresión, es un caldero que acaba por explotar, pero ese crescendo no parece que fue la realidad fue que salieron de Tahití y bueno, la gente estaba descontenta y se produjo un estallido. En la película lo ves claro, que los castigos excesivos, la dureza, el maltrato y al final el racionamiento del agua. Vas creando un crescendo, pero esto es simplemente un motu dramático que no tiene nada que ver con la realidad. Y que tampoco querían pasar otra vez o intentar otra vez lo del Cabo de Hornos, ¿no? Claro, bueno, a ver, sí, o sea, los tipos de repente se enfrentaban a pues eso, después de haber vivido como pachás en una isla paradisíaca como Tahití, se enfrentaban a una navegación y bueno, pues tampoco... Pero yo insisto, muchas veces extrapolar con nuestra realidad. Creo que todos hemos estado trabajando en equipos donde de repente alguien la lía y dice, pero tío, ¿de verdad tenías motivos para liarla esta? Pero que claro, esa gente tenía armas y estaba en un lugar cerrado. O sea, pues fue más grave que en una oficina donde alguien monta el pollo y le tira un archivador a alguien en la cabeza. Claro. También hay otra cosa que no hemos dicho, que eran muy jóvenes. Christian tenía 24 y Blake tenía 33, creo, 34. Cosa que en las versiones del cine, bueno, aquí sí vemos a un Gibson jovencillo. Sí, bueno, evidentemente, pero jovencillo según nuestros parámetros. O sea, a Cook con 40 y muchos, había gente que decía que no había que darle más mando, que era un viejo. Ya. Claro. Estamos hablando de gente que estaba muy cascada. Estaba muy cascada. Si es que los que hemos nacido en el siglo pasado, hemos visto gente que con 60 estaba... Bueno, a nuestros padres no hace falta irse muy lejos. Creo que con 60 ya estaba, no es que te lo hayas ganado, no te queda otro remedio que jubilarte, tío. Sí. Entonces, quiero decir que con 40 y tantos ya eras un tío, ya eras un viejo. Ya es un viejo. O sea, hay que recordar otra película, estos detalles que a veces cuando Angelina Jolie le dice a su hijo que tendrás 40 y serás un viejo y ya no valdrás para nada. ¿No os acordáis en Alejandro? Sí. Tendrás 40 y serás un viejo que no valga para nada. Prácticamente le dice esto. Estoy un poco haciendo mi versión, pero es así. Es que hace 2000 años o 3000 años, tener 40 y ahora estar muy hecho polvo. No tenías dientes, no tenías las articulaciones. Y entonces, en el siglo XVIII, tener 50 y eras un viejales. Sí, hombre, la esperanza de vida era totalmente... No, a ver, tú podías llegar a los 90, pero el problema era que a partir de los 40 ya estabas hecho polvo. De todas formas, yo volviendo a Online, aquí también sí se remarca una cosa que yo siempre me preguntaba, y es cuando Blake ve que el viaje se retrasa,
Y claro, en la vida real, cuando llegan a Tahití, consiguen lo de la fruta del pan que se tienen que llevar, pero claro, no se pueden ir antes de lo que Bryce pensaba, sino que tienen que dejar que se cultive para poder transportarla. Entonces yo me imagino que Bryce también, en una entrevista a Hopkins lo decía, dice que Bryce estaba deprimido. Claro, yo creo que el tipo estaría comiéndose la cabeza pensando, ¿qué estarán pensando de mí en Inglaterra? Que ya saben, básicamente que voy fuera de plazo. Y por eso el tío la premura por volver cargado, cosa que afectó a su línea de mando, digamos, porque al fin y al cabo aquí decepciona tanto Christian como subordinado, como Black como capitán, porque debería de haber tomado medidas en el asunto para que la gente no llevara ese descontento tan a flor de piel. Pues es que el problema del descontento era que no me quiero ir, que aquí estoy como Dios, que estoy tirado en la playa, que estoy comiendo cocos y que tengo pareja tahitiana complaciente. A ver, una de las cosas, por hablar de la realidad, que es de lo que yo puedo hablar, que Christian y sus compañeros... Christian era... A ver, el comportamiento de Christian es de todo menos ejemplar. Él dirige el motín, pero luego, cuando abandonan el bote a los que no quieren irse al motín, cosa que por lo menos eso se refleja en la realidad, es decir, normalmente tú te amotinabas y no era necesario matar a todo el mundo. Lo abandonabas y que lo entregabas a la ley del mar, que el mar decida. Abandonó a parte de sus compañeros en Tahití, huyeron a Pitcairn, encontraron Pitcairn y ahí pues sometieron prácticamente a una esclavitud vil a los tahitianos que iban con ellos. De hecho, la violencia fue tal que al final acabaron todos, menos 3, muertos. El propio Christian acabó muerto. Entonces, ese no es el comportamiento de este personaje humanitario, preocupado, indigenista que nos muestra en las películas. Nos muestra a un narcisista, un niño bien de buena familia que lo han embarcado y que es muy diferente y por desgracia no es que me interesen a mí mucho estos incidentes, pero ya puesto, ya que existe, pero es una lástima que no haya ninguna película de verdad, un choque de caracteres entre un niño bien de buena familia que encima te ha tratado como Dios, el Capitán Blair, y el Capitán Blair, que es un tipo que viene de sangre ilustre, pero empobrecida y que tiene que demostrarlo todo. Porque eso es un choque psicológico interesante. Sí, falta esa versión. Eso sí que hubiera sido interesante decir, o sea, estamos viendo el niño bien que lo ha tenido todo, que lo embarcan, el típico de buena familia, anda, vete a navegar a ver si te enderezan, que el otro le ha favorecido, porque es que Christian ya había navegado varias veces con Blair y le había favorecido, pero es un tipo de buena familia que es una familia de tarambanas y en cambio el otro es un tipo que se ha tenido que labrar su futuro porque de una familia empobrecida que no puede esperar nada más que le respeten por ser hijo de quien es. Pues a mí eso me parecería mucho más interesante que recojo que funcionan muy bien estas películas de el bueno contra el malo, el joven rebelde humanitario contra el viejo sieso riguroso. Mira qué bien espabilaba Freddy Bartholomew en Capitanes Intrépidos con Emperatriz Tracy cuando coge al niño pijo. Y dice, ahora te voy a enseñar yo lo que es la vida en alta mar. Pescadito, ¿no? No. Bueno, una cosa que todo esto nos lleva a preguntaros si el motín de la Bounty, en vuestra opinión, estaba justificado. Bueno, yo creo que la pregunta debería de formular de ¿tú qué hubieras hecho? ¿Amotinado o no amotinado? ¿Y qué hubieras hecho? Yo siempre estoy en la oposición, yo me hubiera amotinado seguro. Hombre, te pilla con 20 años en una isla lleno de mujeres desnudas y de que al viaje ese, yo qué sé. Y es que, a ver, el motín no pareció haber de verdad motivos para el motín, pero bueno, yo ya te hablo, y yo insisto que tampoco
voy a faltar, tampoco navego tanto, pero un motín es algo muy grave. Tú te amotinas cuando hay unas... Tú lo que haces es, le dices al tío, esto me lo das por escrito. Si hay una orden, no, si hay una orden que tú consideras que no debes obedecer, dámelo por escrito. Que ya cuando llegue a tierra ya te llevaré yo a los tribunales. Sí, cuando te dicen, no, es que vamos a vaciar Sentinas, y dices, pero es que estamos a menos de 50 millas de la costa y el convenio Marpol, como sucedía. Ah, es que aquí mando. Sí, sí, me lo das por escrito. ¿Sabes? Entonces, un motín es una rebelión. Entonces, para rebelarte contra la cadena de mando, un barco es un sitio donde te está jugando la vida continuamente. Entonces, un motín puede sonar muy bonito en las películas, pero los motines en los barcos actuales se han producido por situaciones muy graves, porque el capitán es un borracho que te está poniendo en peligro el barco, como conocí un caso, yo no estaba, afortunadamente, y cosas de estas, pero un motín es cuando la gente se le va la olla y quita el mando a la cadena de mando. Esto es como si en una empresa se te revela a la gente y tiras al jefe del departamento por la ventana. Tiene que haber pasado algo muy grave. Entonces, el motín de la Bounty, lo que dicen los expertos es falso. No había una situación de especial crueldad por parte del capitán. No había nada que lo explicase, excepto que de repente la gente estaba muy descontenta porque había salido una situación de holganza y de repente se había encontrado de nuevo en la mar sometido a los rigores de una disciplina en un ambiente donde priva la escasez. Sí, ahí, por ejemplo, en la versión de Brando, ahí sí vemos a Christian que cuando sucede el motín, rápidamente se le ve que se está arrepintiendo porque se dedica a decirle al resto de los amotinados, oye, ¿os dais cuenta de que hemos hecho algo malo, no? Y que no van a parar de perseguirnos. Eso es la principal brecha narrativa como narrador que yo veo en esa película, es ahí. ¿Por qué parte de la tripulación decide no unirse al motín? Si era el tío tan capullo y tan malvado y estaba matándolos, ¿sabes? Ahí no está, narrativamente no está nada explicado. Podían haber metido algún matiz de gente que tenía familia, que quería volver, que luego es lo que tú dices. Después sí que va el tío diciendo, es que ya no tengo dónde volver. Y de hecho, usando una palabra muy en boga ahora, la inventada final de la película es esa, no, es que quiero volver y entonces los otros le incendian el barco. El barco lo incendió él. Pero en esa resumen la catástrofe final. Así él también se aseguraba de que nadie volviera, le matara y decidiera volver, aunque Cristiano hubiera sido necesario. La catástrofe final, o sea, pero toda la catástrofe final de la escapada a Pitcairn fue una serie de peleas entre ellos con los tahitianos, de asesinatos, de tal. Ahí te lo resumen en que él de repente decide que van a volver a presentar su caso a Inglaterra y entonces, entre ellos un Richard Harris bastante joven, por cierto, incendian el barco y él muere intentando salvar el barco. La realidad fue que él primero abandonó a parte de la tripulación, después llegó a Pitcairn y lo incendió para asegurarse de que no se iban, es decir, quería todo lo contrario, y después hubo una serie de asesinatos, en fin. Solo quedaron 3 vivos. Y uno de ellos es que se despeñó estando borracho. O sea, entonces, esto fue un final como muy cutre. Quedaron los hijos, efectivamente, ahí están los descendientes de Christian, viven ahí en la Polinesia, pero realmente la ficción poco tiene que ver con la realidad. Y ese motín, pues realmente ni estuvo fundamentado por la... A ver, no sabemos lo que pasó, pero ni estuvo fundamentado por la crueldad del mando, ni por la escasez, ni por el rigor de la navegación, porque fue al poco de salir. Sencillamente yo creo que fue eso, la teoría de la catástrofe. La gente estaba descontenta, se produjo una chispa, explotó y de repente todo se incendió. Como sucede con una chispa que enciende las bombonas de gas. Respecto al destino de los amotinados, yo he leído que cuando llegaron los ingleses años después a Tahití encontraron a uno de los amotinados supervivientes que tenía
con muchos hijos. Tiene un montón de hijos, que es el que un poco contó la historia de lo que había pasado. Eso fue... Primero llegaron los americanos, si mal no me acuerdo. Llegó un barco americano y dio parte, pero nadie hizo caso. Eso fue, lo que tú dices fue en la isla donde se refugiaron, en Tahití. Encontraron a los que él había abandonado. Ah, vale. Juzgaron a varios y algunos lo ahorcaron y a otros los exoneraron. Es que la película, que tú lo tenías en la escaleta, Ricardo, esto fue un proyecto de David Lean, que estuvo varios años desarrollando, que fue cuando se empezó a construir la réplica en Australia en el 78. Y lo que pasa es que querían hacer 2 películas. Querían hacer The Lawbreakers, que llegara hasta el momento del motín, y después querían hacer The Long Arm, el brazo largo, ¿no? Como el brazo largo de la ley, que era el posterior juicio de Blake y la misión de la Pandora, que tenía que buscar a Blake, a Christian y los amotinados. Lo que pasa es que como no conseguían financiación y el proyecto fue de un estudio a otro, decidieron fusionar los 2 guiones en una película. Por eso en todas las películas ves que falta una parte. O sea, lo del tema de la Pandora, como dice León, la Pandora llega y Christian había dejado tirado a esos 14. Entre esos 14 estaban amotinados y los que no cabían en el bote. Pero cuando llegaron los de Pandora, metieron en una jaula que se llamaba la caja de Pandora, así en plan chiste, los encerraron en una jaula a los amotinados y a los que reclamaban que no se habían querido amotinar. Sí. Mira, para más Inri, el Pandora se hunde. Murieron, creo que fueron 4 de estos que iban en la jaula. También tuvo un juicio el capitán del Pandora, que se resolvió antes del juicio de los amotinados. Y de los amotinados creo que ahorcaron a 4 por ahí. Sí. Pero ahí fue cuando ya se empezó. Claro, Blake en ese entonces no estaba en Inglaterra. Blake, cuando se celebra su juicio, él sale como un héroe. ¿Qué pasa? Que 1 o 2 años después, cuando llegan a Inglaterra, estos amotinados se someten a juicio. Y ellos son los que empiezan a contar la versión más cruda de Blythe. Y entonces, uno de ellos fue indultado por el rey y fue el que contactó con el hermano de Christian. Y fue el que le estuvo diciendo, oye, que tu hermano al final nos hizo un favor porque fue el que lideró el motín, etc. Y ahí llega la parte romántica que siempre nos ha quedado de Christian, porque los otros, claro, se querían justificar de que es que el otro era muy malo. La batalla del relato, que es que creemos que es de nuestros días, pero la batalla del relato es tan antigua como la humanidad. Los vencedores siempre han hecho... Es que era la familia de que era mucho, o sea, y se tenía muy a gala, empezó rápidamente a construir un relato para poner a salvo la reputación de Christian. Lo que tú dices es que efectivamente cuando llegaron a Pitcairn solo quedaba una persona viva. Quedaban hijos de varios, entre ellos quedaban hijos de Christian, por ejemplo, Júpiter. Jueves. Y de hecho sus descendientes están ahí, pero es verdad que todos murieron de muerte violenta con enfrentamientos entre ellos y enfrentamientos con los tahitianos a los que trataron como perros. Entonces, para mí esa parte final es la demostración de que el tal Christian, que no sé cómo sería el tipo, pero desde luego ese caballero blanco que muestran las películas tenía muy poco. O sea, ese personaje preocupado por la suerte de los marineros sometido a las violencias. En esta para nada. Porque aquí Christian, si os fijáis bien respecto a las otras, pasa más desapercibido. O sea, está de espectador, pero no está diciendo cómo están sufriendo los marineros. Está sufriendo como riéndose, como diciendo cómo se está pasando el capitán. Sí. No, a ver, pero insisto que, aunque la dicen como es, sigue siendo una ficción, todo. Todas estas películas son ficción. Insisto que a lo mejor, desde un punto de vista quizás más postmoderno, que es el que al fin y al cabo somos nosotros por nuestra época, el enfrentamiento psicológico entre esos 2 personajes de extracción y psicología tan distinta hubiera sido más interesante, pero de luego, desde un punto de vista narrativo simplista, funciona que alucinas
el capitán viejales, seco, despótico, contra el oficial joven, guaperas, concienciado. Eso funcionó desde la película desde la primera película ha funcionado y eso no se lo quita con variantes nadie. Bueno, vamos a hacer una pausa para oír el tráiler original de la película y luego hablamos un poco de los valores de producción de esta versión. Adelante. Bueno, lo ha comentado antes Tito, pues esta producción que al principio la iba a hacer David Lean, pues como todas las versiones está llena de estrellas. Tenía bastante presupuesto detrás, a pesar de todo. A pesar de todo es una superproducción. Y aquí tenemos un reparto, si hablamos del reparto, el reparto es impresionante. Tenemos a los dos cabezas de cartel, que ya hemos hablado de ellos, que son Anthony Hopkins y Mel Gibson, que estaba ya como una estrella en ciernes, estaba en plena efervescencia, Mel Gibson, pero es que luego entre los secundarios, en el juicio, tenemos a Laurence Olivier, como presidente del tribunal. En sus últimos años, porque no tardía mucho en morir, pero ahí está Laurence Olivier. Y luego Edward Fox también estaba ahí haciendo de fiscal, que es un actor británico que a mí siempre me pasa que confundo a Edward Fox con su hermano James Fox. Las películas de Edward Fox y James Fox las mezclo, las intercambio. Que ha trabajado varias veces con Michael Caine y las suelo mezclar. Y luego tenemos a Daniel Day-Lewis, que todavía era poco conocido, también haciendo de oficial, a Bernard Hill, que luego sería más famoso después, también como secundario, y a Liam Neeson, haciendo de marinero rebelde. Era uno de los marineros más rebeldes, que es lo que se llama más castigo del capitán en más de una ocasión, y es uno de los que está más propenso y más decidido a amotinarse. Pues tenemos un reparto fantástico. Y luego, no solo eso, el director es Roger Donaldson, que era un director que se convirtió en australiano, muy comercial en esta década, porque luego hizo No hay salida con Kevin Costner, que fue un exitazo. Kevin Costner, Jim Hammond, que es un thriller que está, bueno, que es muy resultón. Pues que luego trabajó con Tom Cruise en Cocktail también. Y luego también hizo una película de ciencia ficción que tuvo secuelas, que era Especies, que también tuvo éxito. O sea que Roger Donaldson tuvo taquillazos en los 80, fue un director muy taquillero. Y luego a mí me gusta también destacar, creo que es muy importante destacar, el guionista, que era Robert Bolt. Robert Bolt es un guionista que ganó 2 Oscars. Uno lo ganó por Doctor Zivago y otro lo ganó por Un hombre para la eternidad. Y luego fue el guionista también de Lawrence de Arabia. Robert Bolt es un guionista de los más prestigiosos de Hollywood. ¿Estás de acuerdo con eso, no, Tito? Sí, Bolt. Bueno, que también dirigió una película que, ¿cómo se llamaba? Los amores de Lady Caroline, que era de Lord Byron, que se enamoraba de una mujer casada. Lady Caroline Lamb, podía ser. Sí, exactamente. Pues Robert Bolt está especializado en guiones de películas históricas. Sí, bueno, este guión, de hecho, cuando está desarrollando el guión de esta película, él sufrió un ataque al corazón, lo tuvieron que operar y después le dio un derrame cerebral. Y él se quedó ahí con secuelas. Lin decía que era el mejor guión que había hecho junto a Bolt. Hay una cosa muy curiosa, porque cuando están en Australia, en el 78, ¿os acordáis del puente sobre el río Kwai, de David Lean, obviamente? Entonces, David Lean, uno de sus ayudantes era Eddie Izzard, que era el chico para todo. Pues Eddie Izzard fue el que presionó el botón cuando explota el puente. Bueno, pues el Izzard era buceador y cuando estaban por ahí por Australia, encontraron un ancla de un barco del capitán Cook. Hicieron un documental sobre eso, que está muy bien, se puede ver online. Y que Cook, por cierto, tenía también los mismos atributos que ha contado León sobre Bligh, o sea, era un tío que le importaba la tripulación, que quería que estuviera bien alimentada, que estuvieran sanos, pues sobre todo el tema del escorbuto, que no lo hemos comentado, sí. y después tenía que aplicar castigos severos acorde al delito, digamos, que se hubiera cometido a bordo. Y claro, el tema de lo del dinero fue lo que al final Lin dijo que no podía, se lo dieron a Richardson, que por aquel entonces solo había hecho, a Donaldson, perdón, solo había hecho un par de películas. La segunda sí está bien, la primera no. Y se llevó Malcolm Hopkins en el rodaje, porque ya David Lean había contratado a
a Anthony Hopkins. Y se llevó mal, pero años después hicieron otra película juntos, la de Bull Monroe. Bueno, Robert Bolt no he mencionado, también es muy importante, porque además hablamos de esa película en este podcast, La Misión, también el guionista de La Misión, una película que a mí me gusta mucho. De nuevo con Liam Neeson, sí. Y también con Liam Neeson, efectivamente. Liam Neeson, que aquí, bueno, aquí yo lo que veo en esta película, en esta versión, que todo, claro, todo gira en torno a la rivalidad entre el capitán y Fletcher, y hay personajes que los veo desdibujados. Por ejemplo, el personaje del oficial que interpreta Daniel Day-Lewis, es que no veo, no sé ni cómo piensa ni cómo respira. Se va luego, le meten luego en el bote con el capitán, pero realmente no sabes a quién apoya, a quién no apoya, ¿no? Por lo que yo he leído del verdadero personaje, era un tío bastante veleta. Porque incluso se llegó a tener un incidente con Blake a bordo porque Blake quiso bueno, no hemos contado que es el primer oficial y el segundo era Christian. Y durante la travesía con lo del incidente del Cabo de Hornos, le echa la culpa a Daniel Day-Lewis y asciende a... Le llama cobarde, porque él no quería intentar cruzar el Cabo de Hornos, entonces le llama cobarde y asciende a Fletcher. Pues uno de los incidentes sucede, porque claro, en todas las versiones se saltan todas las paradas que hacen para avituallamiento. Por eso de la narrativa cinematográfica. Entonces, después de una de esas paradas, el Capitán Blake quiso que el personaje de Daniel Day-Lewis le firmara la contabilidad. Y el otro se negó. Y solo dijo que la firmaba si la firmaba primero el capitán. Y Blake se sorprendió todo el mundo que firmó. También se cuenta que una vez le mangó dinero antes de llegar a Tahití Christian a Blake, pero claro, no le importó. O sea, es que hay muchas cosas que al final se nos escapan. Claro, es que, a ver, Blair quería a Christian de capitán de mar. Pero justamente le dijeron las de la compañía que no, lo del almirantazgo, lo que fuera, porque les parecía demasiado inexperto. De todas formas, yo, que vengo del mundo de la literatura y yo no soy cinéfilo, soy cinéfago, es decir, yo era de los que me sentaba a ver cine como un desesperado cuando era chaval, pero me gustaría enseñar una cosa que a lo mejor me vais a dar la contraria, y es que en esta versión con esta última versión de la que estamos hablando, tiene algo, digamos, que no tienen las otras, y es, las anteriores son mejores en cuanto a la caracterización, lo que ahora llaman el casting, es decir, tienes tienes un marinero muy caracterizado con la barba sin bigote, entonces la caracterización, que es importante cuando tienes una obra que tiene cierta coralidad. Y en cambio en la de Mel Gibson y Hopkins y tal, pues van todos afeitaditos, se les reconoce peor a simple vista. Quiero decir, esto es algo que para mí narrativamente es un error, porque la visualidad te permite algo que no te permite a lo mejor la literatura, y es que al tipo le caracteriza muy bien y enseguida le detectas. Y en la de Marlon Brando los tipos están caracterizados que flipas. Y en cambio aquí te pierdes más, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, o a lo mejor me rebatís. Os lo planteo como alguien que viene de otro medio. Sí, no, incluso la de Brando ayuda mucho el vestuario, porque el vestuario es más colorido y sabes quién es, qué oficial tiene. Los ropajes, el tipo físico, incluso cosas adicionales como las barbas o las coletas. Las patillas. Sí. Claro, entonces es algo que te ayuda a identificar inmediatamente a la gente. Ya puestos a hacer ficción, pues ¿por qué no exagerar también ahí? Pues eso se llama casting, ¿no? En el mundo del cine. Sí, yo estoy de acuerdo también. Pones a 15 tíos todos rubios de ojos azules y de 1,80 y como diablo lo vas a distinguir a la primera, excepto que no quieras que los distingas, claro, porque es una película de vikingos. Sí. A mí me gustaría, yo no lo he leído, ver el guión original de Bolt, a ver si realmente cómo están descritos los personajes secundarios, porque ya digo, a mí me falta también profundidad en todos los personajes que no son los protagonistas. En el guión de Bolt hay más desarrollo de protagonistas, porque, como os he dicho, se estaba pensando en la segunda parte ya. Entonces, claro, en la segunda parte ya digamos que Fletcher Christian deja de ser el eje central. Ya se hace una película más coral. Tienes que contar 3 escenarios. Tienes que contar la vida de los que han llegado a Inglaterra, tienes que contar los que se han quedado en Tahití
y tienes que contar los que se van a Pitcairn. ¿Vale? Antes de llegar a Pitcairn estuvieron 3 meses en una isla, pero por lo visto los lugareños estuvieron combatiendo todo el día, se aburrieron. Tocaron no sé cuántos archipiélagos y en muchos les recibieron a pedras, porque claro, ya los europeos iban teniendo fama. Eso también siempre me llama la atención, me llama también la atención esta versión, que es esto del mito del buen salvaje. Aquí vemos que en esta versión del 84 vemos que los de Tahití, los nativos de Tahití, son muy amigables. De hecho, con las mujeres, pues la mayor parte se emparejan. Y yo no sé esto en la realidad, con lo que me habéis comentado, Leo, parece que esto en la realidad no era así. Es que esto parte de un relato simplista de otras épocas. Es decir, el hecho de por usar un término antiguo, la liberalidad sexual no dice que seas un tipo pacífico, que es que por alguna razón lo equiparaban. Los isleños eran muy guerreros, eran caníbales muchos de ellos y eran homicidas, o sea, las guerras entre islas eran brutales. Y bueno, eso no tiene nada que ver con tus costumbres sexuales que desde el punto de vista occidental de la época podían ser liberales, pero ellos equiparaban una especie de hedonismo de, bueno, pues si yo soy lo que nosotros entendíamos por liberal sexualmente, que soy pacífico, no tenía nada que ver. O sea, tú podías tranquilamente ver con toda tranquilidad que tu mujer tuviera relaciones con otro para que luego fueras un guerrero feroz y un caníbal de narices. Entonces, esto sí que es, y no tengo nada que ver con esa versión, vamos a llamarle woke y tal, o sea, eurocentrista de equiparar la liberalidad sexual con el pacifismo. No tenía nada que ver, es que sencillamente eran otros parámetros culturales. Y entonces no vamos a juzgar, es de una época esta película, insisto, tiene ya casi medio siglo la película, es que el tiempo pasa, pero que no tiene nada que ver, es decir, es que las culturas polinésicas eran muy guerreras, de hecho. De hecho, los de Tahití liquidaron al capitán Cook cuando le trataron de secuestrar a su rey. O sea, no te creas tú que se quedaron diciendo, ¡ay, qué haces! ¡Ay, qué haces! Sí, bueno, no, se lo cargaron y se acabó. Mira, tengo aquí, cuando saqué el DVD que tengo de la película, y no me acordaba que tenía un recorte del País del martes 26 de octubre de 2004. Y el titular dice así: declarados culpables de violación 6 descendientes de la tripulación de la Bounty. 6 de los 7 acusados por violación y abuso de menores en la isla Pitcairn, etcétera, fueron declarados culpables. Los acusados, como muchos de los 47 habitantes de esta isla, son descendientes de la tripulación de la Bounty, tal. Y ahora dice, 2 de los encausados aseguraron que desde el siglo XVIII la práctica del sexo con menores es habitual en la isla. Sí, bueno, pero bueno, eso son otras. Pero por eso os decía que una de las ventajas de los anglos sobre los españoles es que ellos convierten la anécdota en epopeya y nosotros convertimos la epopeya en anécdota. Nosotros sabemos los descendientes de Cristian y tal y cual. ¿Vosotros sabéis lo que son los paniora? No. Bueno, pues, los paniora son los maoríes descendientes de españoles, que son un montón. Porque llegó ahí un tío de Segovia en un ballenero, se radicó, se buscó, no sé, se radicó, no, vaya, ya no sé ni hablar. Se radicó, erradicar es arrancar. Se radicó, se casó con no sé cuántas maoríes y hay no sé cuántos. Pues mira, déjame que aquí tengo a mi amigo ChatGPT, me dice que hay más de 20.000 maoríes que son descendientes de Manuel José de Frutos, un segoviano de Valverde de Majano, que era ballenero y pues no lo sabemos. Sí sabemos que hay no sé cuántos descendientes de Cristian, que está muy bien, pues no, yo no soy nacionalista, pero que es que convertimos, o sea, la epopeya de este segoviano que llegó en un ballenero y creó una de las tribus más grandes de los maoríes, ¿quién la conoce en nuestro país? Me parece que eso, que está muy bien lo de la Bounty, pero porque ellos hacen películas epopélicas y nosotros hacemos, pues eso, que parece que nos gusta tirarnos. Es decir, nosotros hacemos, me vais a perdonar, a lo mejor no estoy de acuerdo conmigo, ellos hacen la Bounty, nosotros hacemos, pues, Hernán Cortés o el Cid o... El Dorado, hicimos el Dorado de Carlos Saura. Bueno,
Y todavía eso tenía intenciones, pero yo cuando pienso en las últimas series y tal, ¿no? Que, bueno, pues es eso que al final prima el relato, prima el relato. Entonces, todo el mundo le interesa a los descendientes polinesios de Christian y quién le interesa a los descendientes del segoviano este, que son muchos más y que han tenido mucho más éxito. Pues está bien, y bueno, pues nosotros, nuestra cultura es híbrida y nuestra cultura cinematográfica está clara que es de Hollywood y anglosajona en general, pero que yo creo que nunca debemos olvidar de que al fin y al cabo es relato y que es relativo. Que, que ni estos son así, pero tampoco los faraones de los 10 mandamientos eran así. Si es que no creo que lo que nos falta cuando hablamos de cultura cinematográfica, aparte de conocer sobre traveling y tal, que está muy bien explicar a los jóvenes lo que es un traveling, también con esto y con la literatura y con el cómic y con todo debemos explicarles la diferencia entre ficción y realidad. Sí. Porque a veces, ya algunas veces se ha usado maliciosamente. Los nazis y los soviéticos eran expertos en Eso es lo que te iba a decir, que es que al espectador medio la creencia es que los Estados Unidos ganó solo la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, el espectador medio occidental, pero el espectador medio soviético, el espectador medio ruso piensa que los rusos, vamos, que no les mandaron un maldito clavo los Estados Unidos para... evidentemente, ese es el problema, que la incultura puede ser usada maliciosamente para construir relato. Ese es un problema. Entonces pero ya entramos en, o sea, yo personalmente tampoco creo en ese complot de decir Hollywood está para ganar dinero. Y entonces, todas estas películas no es ni para poner verdes a los españoles, ni para construir una imagen heroica. Venden sus películas porque, de hecho, si os fijáis, veis las películas estas Rolls Royce, protagonizada también por Liam Neeson, la última, y te están pintando una guerra de independencia escocesa que nunca existió. Ahí había una guerra dinástica de un tío que quería ser rey de Escocia e Inglaterra. Y entonces te pintan ahí los ingleses son malos, malísimos. Sí, eso lo hace también Mel Gibson en Braveheart. Claro, entonces Mel Gibson es otro ejemplo. O sea, ahí dice una guerra. No, o sea, ahí había una guerra dinástica y el rey, de hecho, el rey inglés, de hecho, era uno de varios aspirantes. Pero lo que quiero decir es que al final tenemos un relato que nos encontramos con lo que contaba, que a mí me dio la risa porque te tienes que reír, pues si no la vida sería muy horrible, de que decía que cuando suspendió un profesor de historia, cuando suspendió a un alumno, el tío le protestó porque decía que no, que eso lo contaban en los pilares de la tierra. Pues claro, cuando un universitario te alude a una novela, excelente, por cierto, pues entonces apaga y vámonos. Creo que tenemos que empezar a explicarle a la gente la diferencia entre ficción y realidad. Sí. Bueno, en este programa dedicamos también, paramos un poco en alguno de los secundarios de la película, que nos llama la atención para dar a conocer más sobre su trayectoria y sus méritos. Y en este caso, pues hemos decidido parar en Bernard Hill. Y creo que Tito nos puede contar algo de la trayectoria y la personalidad de Bernard Hill en el cine y las películas. Pues Bernard Hill, actor teatral como todos los, o sea, de inicio teatral como todos los actores británicos. Él sobre todo empezó a despuntar porque hizo una película para televisión que era de Black Staff, que era del 70, al final de los 70, cuando la época recién llegada Thatcher al poder, ¿vale? Con la crisis económica que tenía Inglaterra. Y después se hizo una serie de esa, que eran los chicos de Boys from Black Staff, y él ya tuvo ahí más papeles, salió en Gandhi también, que también salía Daniel Day-Lewis, Shirley Valentine, una película que me gusta a mí mucho, que es Las montañas de la luna, que él hacía de Dr. Livingstone. ¿Acordáis de esa película que contaba, digamos, las aventuras de Sir Richard Barton buscando el origen del Nilo? Y Los demonios de la noche, también basado en un hecho real, sobre los leones que estuvieron comiéndose nativos y no nativos en la construcción del ferrocarril en África. Y bueno, ya se hace famoso sobre todo haciendo del capitán de Titanic y las películas del Señor de los Anillos.
Que hacía de Theoden, el rey de los jinetes de Rohan. Y en Operación Valkyria, que sobre el complot para asesinar a Hitler. Sí, ahí también aparecía. Pero un actor muy característico que era muy sobrio y que siempre cumplía. Aquí también está desdibujado, también en esta película. Hace de Colt, que no lo hemos dicho, que era... creo que era contramaestre en la película, ¿no? Sí, y es uno de los que abandonan el bote con Blake, si no recuerdo mal. Sí, eso es. Y murió en 2024, o sea que ahí nos dejó sus películas, su legado. Pero... Hay un matiz interesante y es cuando el cine está universalizado, la simple presencia de ciertos secundarios, es que como todo el mundo los conocía ya lo identificabas. Era como el antiguo cine español, si es que había actores de carácter que todo el mundo conocía su nombre y apellido y lo identificabas. Entonces, estos tipos eran un valor porque es que lo veías y es que con que lo vieras una vez ya habías identificado al personaje. Era un valor la universalización de ciertos personajes. Son muy, muy interesante que también lo tiene el cine y no lo tienen otras artes narrativas como la literatura. Este personaje es que lo veías y ya estaba identificado el personaje, aunque efectivamente un guión quizás un poco endeble podía desdibujarle, a pesar de que el tipo era un actor de carácter, como se decía antes. Sí. Bueno, ya el momento, como hemos estado hablando ya de todas las versiones, de decidir y que comentéis cuál es vuestra versión favorita de Motín de la Bounty. Bueno, yo lo tengo muy claro, además nombrando. Además nombrando porque narrativamente está muy medida, es perfecta. Insisto, históricamente es menos 100, pero el enfrentamiento, los personajes, los secundarios, todos, los detalles, todo tan medido. Y además porque me encanta, porque es como cine de otra época, es un homenaje a lo teatral, si es que hay hasta un interludio. Sí. Hay una obertura, entonces es algo... También es más larga, también es una versión más larga. No, son 3 horas, o sea, que dices, Dios mío, 3 horas, o sea, ¿que esto qué es? Pero yo creo que como obra narrativa, como filmación, como todo, yo creo que es la más perfecta, la más redonda, y para mí es sin desmerecer la anterior, ojo, la de Charles Lawson, cuando tienes actores que son unos monstruos, pues realmente es que eso te lo salva en todo, pero a mi juicio, y volvemos a la ley de Clint Eastwood, pero a mi juicio, esta es la mejor. ¿Y Tito? Yo coincido plenamente. Y mira que es larga, pero es que no se lo sabe León. Era todavía más larga porque la película tenía un prólogo y otro final, porque ese prólogo, cuando se estrenó la película, no lo pudieron incluir en el montaje final porque hacía muy larga la película. Entonces tenían que hacer menos sesiones en los cines. Sí. Y solo se emitió cuando la pusieron por primera vez en televisión en los años 60. Y después la metieron en la edición especial en DVD. Y precisamente el prólogo de la película es cuando los ingleses llegan años después a Pitcairn y cuentan a John Adams, que es el único superviviente. Sí. Entonces John Adams es el que le está contando la película claro, le está contando qué ha pasado con los supervivientes. Y es el que le dice, no, aquí ha muerto todo el mundo, soy yo el único que queda. Yo esto lo agradezco porque no lo conocía y yo quisiera señalar un detalle que es magistral por lo difícil. Cuando comienza la película que todos hemos visto, no está con el prólogo, se nos presenta el Capitán Blair como un tío seco, pero recto y normal, y a Marlon Brando como un verdadero imbécil. Sí, que aparece rodeada de las mujeres y en plan gilipollas, con perdón de la expresión, de que bueno, es que el ejército era muy polvoriento y no sé qué. Y después te van dando vuelta a la tortilla. Eso no es fácil de hacer, ¿eh?
O sea, te creas los dos personajes para después darle totalmente la vuelta a la cosa. A mí me parece un recurso, o sea, me parece un tour de force, como se decía antes, narrativo verdaderamente magistral, ¿eh? No es nada fácil de hacer. Y hay en la de Brando, al principio, ahora que lo estás diciendo tú, León, ¿tú te acuerdas que cuando llega el nuevo a bordo, se choca con Bligh y Bligh le decía, dice, tenga usted cuidado que le puedo denunciar de agresión? Sí, sí. Y claro, lo sabes, pero es que lo que pasa es la de Mel Gibson, si os fijáis, la primera noche a bordo, que está Bligh con Daniel Day-Lewis, el médico borracho, Gibson está en otro sitio comiendo, cenando, y llega el chavalito rubio y le dice Mel Gibson, hay que ver que ya te están acusando de agredir a tu superior. Pero claro, el chiste solo lo sabes si has visto la de Brando. Sí. En la de Mel Gibson no ha salido. No había caído pues el guiño. Pues eso, es que estos juegos narrativos no son... Por eso, aunque las cosas no salgan del todo bien en las películas, no por eso hay que desdeñar a gente que tiene oficio y recorrido, la verdad. Y el epílogo de la de Brando era cuando los ingleses, estos dos que han llegado, creo que eran dos fragatas, y le decían al personaje de John Adams que si se quería ir con ellos. Y él dice que no, que haya creado una comunidad y que son todos muy felices, que está dando un ejemplo de vida cristiano, donde allí no hay odios, que era lo que se subraya en las películas, y cuando ya sabemos lo que sucedió en la vida real, que al final todo se fue al traste por el odio, sobre todo los amotinados, que se mataron, como ha dicho León, por odio, porque es que ya se tenían que odiar como por deporte. Es que no era fácil, o sea, a ti te trasplantan a una isla con 4 pringados, como se suele decir, y tú eres uno de los pringados y tienes alcohol y una vida primitiva, pero es cierto que este John Adams, bueno, pues encontró en la fe, que también es un clásico narrativo, encontró en la fe la supervivencia y tal, pero bueno, pero la historia está ahí, o sea, la historia del capitán es la historia del capitán, la historia de los amotinados, la historia del motín de los amotinados, después, desde luego, por su recorrido y su final, pues parece que en las películas y la realidad divergen 180 grados. Pero bueno, que estábamos hablando de las películas y esas películas tienen valores narrativos muy estimables y actores impecables. Es que la de Brando a mí, como he dicho antes, sobre todo me interesa cuando Brando se empieza a arrepentir y a hacer entrar en razón a los otros oye, que hemos cometido una ilegalidad suprema, que nos van a ahorcar, que eso lo tenéis claro, y los otros están como... Y bueno, y en la de Brando, bueno, que tampoco es que sea spoiler, Brando muere porque los otros queman el barco creyendo que Brando los va a obligar a volver a Inglaterra. Cuando Brando está muriendo y le dicen, no, es que lo hemos quemado porque creíamos que usted no iba a llevar a Inglaterra, y el otro le dice que no. Dice, no, yo no hubiera llevado si ustedes no hubierais querido. Esa es la gran divergencia que fue. En la realidad fue Brando, Brando, pobre hombre, no había ni nacido. Fue Christian el que pegó fuego al barco. De hecho, Christian muere en una de las peleas, una de las múltiples peleas con los tahitianos a los que tenían de esclavos, haciendo trabajar como burros para ellos. Pero bueno, y además, a mí me recuerda, si me permitís, un apunte final. Esta película me recuerda un poco al Rostro Impenetrable en el sentido de que está hecho muchos planos a mayor gloria de la guapura de Brando. O sea, está en unos planos y tal y cual, que era el guaperas de la época total, y entonces está puesto, vamos, tanto que decimos de las pugnas de De Niro y tal, pero este señor está claro que el tío forzaba planos donde se le sacaba, vamos. Hombre, que también era el Rostro Impenetrable, él era el director. Por eso, no, pero que me recuerda al Rostro Impenetrable porque sí, tiene planos que está hecho a la mayor gloria de su apostura masculina, está claro.
Sí, es que Brando llenaba la pantalla. Claro, o sea, está ahí, tiene los planos en el camarote cuando está pesaroso y la otra le está echando la cabeza. Joder, esto lo has cogido al cámara del cuello y le has dicho, esto es así. Pero vamos, es una impresión mía, me recuerda mucho al Rostro Impenetrable, que efectivamente ahí era el director y lo hizo a mayor gloria de sí mismo. No, que no sé si lo sabe el León, que en la escena de cuando muere Christian, interpretado por Brando dijo que le pusieran debajo de la espalda hielo para notar los espasmos que le daba antes de morir. Joder, el método Stanislavski. Llevado al extremo. Sí, total. Sí. Sí. Bueno, hay un aspecto técnico del que hemos hablado en la versión de 1984, que es la música. Vamos a escuchar el tema principal y lo comentamos. Bueno, la música es bastante inconfundible para la época, con sintetizadores, ¿no? Con un tipo de música que era característico de Vangelis, que era el compositor de moda entonces. Pero no sé qué opináis de esta banda sonora, que no es de las más conocidas de Vangelis, no es Blade Runner, no es Carros de Fuego. Pasó bastante desapercibida, ¿verdad? Sí, yo no sé qué problema tenía Vangelis, porque ni esta banda sonora ni la de Blade Runner se editaron de forma oficial. La de Blade Runner se editó como 20 años después. Pero, claro, al ser una música contemporánea, muchas veces te saca del lugar. Y haciendo una comparativa con la versión de Brando, la música de Bronislaw Kapper le pega un bandazo. O sea, la música de la versión de Brando es infinitamente superior. Bueno, pues ahora lo que quiero preguntaros después de esto es qué aspecto técnico, puede incluirse la música o no, de la película destacaréis más. ¿Cuál os parece que es el aspecto técnico más brillante? Porque aquí también nos gusta en este podcast, en estos programas, acordarnos de esas facetas del cine que a veces no se habla de ellas, que son a poco, de la iluminación, la fotografía, todos esos aspectos técnicos. Yo la fotografía, sobre todo la de Arthur Evanson, que había hecho la fotografía del Desafío de las Águilas, sí. la película con Clint Eastwood y Richard Barton, la de Willy Wonka, la de Un Mundo de Fantasía. La versión de Gene Wilder, ¿no? ¿Perdón? La versión de Gene Wilder, la de Willy Wonka. De los Sí. 70. Como hay varias versiones, pues solo lo especificaba. Ese mismo año también hizo la fotografía de una serie de televisión que no sé si os acordaréis, la de El amo del juego, que trataba sobre los diamantes. Y está muy bien porque, vamos, todo le puedes preguntar desde Spielberg a cualquiera que haya rodado en el mar y todos dicen que es la mayor pesadilla que hay. Porque, claro, no puedes poner estos paneles para cortar la luz del sol porque si no se ven en cámara. Tienes que tener siempre presente por dónde está el horizonte, lo que sale en los fondos, que no se te cuele un avión, por ejemplo, cosas de esas. Y entonces, y más en los espacios reducidos bajo cubierta. Tienes que tener pues mucha maestría para hacerlo. Y aquí se ve bien, los colores se ven muy bien. La escena de la tormenta, pese a que no me gusta cómo está montada, pero se ve bien que sí, bueno, que eso se rodó, no se rodó en un estudio, se rodó en un puerto, que yo he visto cómo se hizo la película, se rodó en un puerto echándole un montón de agua desde cisterna y todo lo que te puedas imaginar, pero que la tonalidad que tiene la película me parece muy, muy buena. También es que rodar en escenarios naturales te facilita eso. Yo coincido. También le pasó lo mismo a lo de Brando, que tú ves esos espacios abiertos y ya te vuelves loco. Sí, yo creo que ese es el aspecto más, para mí también es el aspecto más destacado, técnico de la película, la fotografía. A mí lo que me llama la atención de esas dos versiones es que la película de Brando da una sensación de amplitud de cubierta y tal, en cambio la de Mel Gibson siempre está como muy agolpada.
Y probablemente es una cuestión de metros de la cámara, ¿sabes? Pero si os fijáis, siempre veis un mogollón de gente en un espacio reducido de cubierta. El motín no tiene la amplitud que tiene estas visiones de cubierta que tiene la de La de Brando. Brando parece más largo el barco. Claro, y tienes más perspectiva. Aquí está todo el mundo enmogollonado, como quien dice, y ahí, en cambio, pues tienes más la perspectiva de fondos de la cubierta y tal, y que es, bueno, pues supongo que es una cuestión no de torpeza en absoluto, sino de cuestión ideológica en el sentido estética de uno y otro director o director de fotografía o quien corresponda a hacer esas imágenes, pero que a mí me llama mucho la atención. O sea, el mismo motín de la Bounty en un caso y en otro, en un caso es un apelotonamiento total, es una melee muy cercana y realmente tampoco, si te paras, es que es una cuestión de metros de distancia de la cámara. Yo creo que aquí lo que quiso reforzar es la idea del aislamiento, ¿sabes? De que es un grupo reducido porque eran muy pocos hombres los que había a bordo y el barco no era particularmente grande, era un antiguo carguero que le había comprado la Armada y le había puesto. Pero eso, es que la de Brando es esa escena, como muchas otras, es más teatral. Cada personaje está actuando. Sí. Es lo que diferencia a las buenas películas de los spaghetti western cutres, ¿no? Que está todo preparado. O sea, ahí, en la de Brando, es un escenario, que es un barco. Sí. Y cada personaje está ocupando un espacio concreto y actuando. En cambio, aquí la de Mel Gibson es un mogollón de gente, así de claro. Entonces es otro concepto, yo creo, ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, a uno le gustará, pero que es como otro concepto que marca también un cambio de época cinematográfica. Sí, pero la de Brando queda mejor, queda más... A mí me gusta más, pero quiero decir que yo siempre, es algo que aprendí hace mucho en mis propias carnes, además, hay una diferencia, o sea, no hay que confundir lo bueno con el me gusta, ni lo malo con el no me gusta. Claro. A mí me gusta más la de Brando, pero lo cual no quiere decir que no sea bueno el otro, es que es otro concepto. Bulos de cine. Nos queda hablar de los bulos del cine. A mí siempre me interesa destacar pues inverosimilitudes, exageraciones, todo esto que le gusta tanto hacer al cine que has comentado, León, de Hollywood, del espectáculo. Entonces aquí no voy a incidir con el tema del rigor histórico, pero sí quería que me comentarais qué exageraciones, verosimilitudes os llaman más la atención. Has comentado antes, León, que van todos muy afeitados o muy atildados para la época, por ejemplo, ¿no? Hombre, o sea, no tienes para beber y vas a tener agua dulce para lavar. Ya te digo yo cómo quedan las chaquetas con agua salada. Ya te lo digo yo, cómo quedan. O sea, a ver, bueno, esto son licencias narrativas. O sea, es que estás creando una ficción a la gente, por lo que hablábamos hace un momento del escenario, de lo teatral. Entonces, es que cuando dicen, no, es que la gente no era así, mira chicos, si nos ponemos realistas, Scarlett O'Hara no tendría probablemente la mitad de los dientes. Entonces, es que la narración es la narración. Entonces, las exageraciones, bueno, pues las exageraciones te ponen una armada británica ideal para lo bueno, para lo malo. Es un mundo totalmente ideal en el sentido literal de la palabra, no con connotaciones positivas, y como tal te sientas y vas a ver 3 películas como te ves, lo que el viento se llevó, o sea, que te sientas y ala, pues prepárate y ya está. Entonces, si no eres capaz como espectador de entrar en el juego, no entres, vete y hay un bar en la esquina. Sí, no, eso lo entiendo. Lo único ya digo que para mí la barrera, la frontera, la raya roja, para traspasar o no traspasar, es exageraciones, inverosimilitudes que van contra la historia o que van contra la coherencia narrativa, cosas que además pueden ayudar a desinformar o a desaprender. Eso es lo que para mí es la línea roja. Vamos a ver, es una ficción de cabo a rabo, tanto escénica como antropológica, por lo que nos presenta AT&T, como social de lo que eran los barcos.
pero ya está, o sea, les funciona, quiero decir, la incoherencia quizás la llevamos nosotros puesto como espectadores. Entonces, realmente ahí es que de, de, de dato en dato todo es incoherente, pero bueno, les funciona y ya está. Entonces yo creo que lo que no, la incoherencia es nuestra falta de cultura narrativa, de saber distinguir entre la ficción y lo que es la historia, y así nos luce el pelo. Entonces, entrar en detalles, pues muchísimo. O sea, por ejemplo, el tema de salvar el sextante, que se juega la vida por eso. O sea, esto ya es un dato simplemente porque me has insistido. A ver, los polinesios no conocían el sextante, pero tenían métodos de navegación muy avanzados. De hecho, llegaron a Madagascar. Los malgaches son mezcla de bantúes y polinesio. Entonces, no te bajes y te quemes, tío, que ya te van a llevar los otros con su método de navegación. Pero es esto, entonces, por decir una incoherencia, pero están mil. ¿Y a quién le importa en el fondo a la hora de la historia? No me voy a seguir de la historia y decir, que tú eres tonto si le pides al otro que con tus palitroques te lleve, ¿sabes? A mí me vale que el tío se juega la vida y se quema por salvar un instante que era totalmente accesorio. Sí, de hecho, Blake cuando se queda en el bote, al final se dieron cuenta que se habían distanciado, creo que era como 1000 millas de donde él creía que iban. Así que, a ver, tú estás en un bote y el bote está haciendo así, tú estás con un sextante y vas a hacer, aparte de que las rectas de altura, esa es otra, pero esto lo tienes, sabes que eres marino. El sextante te servía para lo que te servía. Las rectas de altura, la navegación de verdad, donde tú con una precisión de pocas millas, eso se desarrolla en el siglo XIX. Eso es muy posterior a porque esta historia se desarrolla, yo creo que hacia el 1780 o algo así. O sea, la gente más o menos se situaba con un reloj y un sextante, pero bueno, más o menos para no perderte demasiado. ¿No te crees tú que...? Sí, vamos, navegar ya de por sí, como decía Ricardo al principio, incluso con los métodos que hay hoy en día y se pierde. Vamos, tú sabes, en los puertos lo del semáforo rojo-verde para ver dónde entra barco y todos los años hay un choque, tú tenías que salir por allí y yo... Bueno, pero eso, a ver, ahora ya posicionarte con todos los métodos de satélite está bien y tal, pero si es que el tomarla, o sea, tú lo que tienes es tomar a mediodía para saber dónde estás y luego el sextante por las alturas, las estrellas, al amanecer y al anochecer, porque si no, no puedes ver el horizonte y tal, pero más o menos te sitúas y vas tirando y luego llegas a costa y reconoces la costa y ya te acercas. Pero vamos a ver, por ejemplo, es lo que os decía, los ingleses, los españoles las pasaron canutas. O sea, por ejemplo, la expedición Loaiza murieron, el propio Elcano murió ahí, porque pasaron a pocas millas de islas y no las vieron. O sea, a los españoles les costó siglos que iban identificando islas y tal, que fue toda la documentación que cogieron los ingleses y se la pasaron a Cook y tal. Pero bueno, que te quiero decir que es que esto sería ya de Cineforum antiguo de los 60, cuando nos sentamos y nos vamos a discutir sobre los aspectos científicos. Aquí lo que interesa, ¿yo qué voy? Yo voy a ver cine. Entonces, yo voy a ver cine y entonces a mí me funciona. Y la historia me funciona. Es una historia de bueno y de malo. Y se acabó. Y me dicen, la historia no tiene esto nada que ver con la historia. Son dos cosas diferentes. O sea, esto es como si me dicen, no, y es que el asedio de Troya pasó así. Digo, ni de coña, ¿qué va a pasar así, tío? ¿Sabes? ¿Y eso le quita valor al día? Ninguno. Hay una anécdota muy graciosa de el barco Pandora, cuando estaba buscando a Christian y los amotinados, pasó cerca de una isla y vio humo. Y el capitán dijo, no, pero esos no pueden ser. No sé si diría que no pueden ser porque se creían que iba a estar la Bounty por allí. Y pasaron de largo. Y años después se descubrió que los que estaban en esa isla eran de un barco que había naufragado como 2 décadas antes. Nadie sabía qué había pasado con los tíos y estaban allí tirados. Y los tíos de la isla vieron pasar el barco, dijeron que van a venir. Se pusieron a hacer humo y pasaron de largo. Eso es muy común de eso.
Pues como lo de llamar a barcos los armadores con nombres que los marinos no quieren de coña. O sea, estoy seguro de que los que les dieron el nombre de Pandora al barco no lo querían ni de coña. Yo me acuerdo un barco de Kamsa, todos los barcos de Kamsa se llamaban Campo algo, Campo Criptana, y querían a uno llamarlo Camposanto. Y dijo, pero tú te crees que se llama Camposanto, tío. Por Dios. Entonces, para llamar a un barco Pandora es que para los marinos antiguos con los supersticiosos que eran era llamar al desastre y efectivamente el Pandora no acabó bien. Ya el Bounty, por lo que he leído, también salió como un mes y pico más tarde de lo que debería haber salido por el mal tiempo. Y ya empezaron los tripulantes a decir, esto es un signo de mala suerte. Sí, Este viaje no va a ir bien. Tiene una novela famosa, Joseph Conrad, bueno, famosa, entre los que nos gusta eso, que se llama Juventud, de un barco que es un carbonero que no hace más que tener retrasos. Y cuando por fin lo arreglan todo y ya están para zarpar, todas las ratas salen corriendo del barco y los marineros dicen, estamos jodidos. Ya. O sea, pero eso es... Sí, que es algo que también podía haber reflejado, porque estoy seguro de que debió ocurrir todo esto de estos rollos de la buena y la mala suerte y no han sacado el provecho que podían haber sacado los guionistas y tal a ese mundo marítimo de la superstición y tal, del marítimo, pero bueno. Bueno, Sí, estamos como- acabando ya con el episodio y lo que quería ya para ir terminando es que recordáramos otros motines famosos, además de este de la Bounty, y mejor si los ha reflejado el cine. Pues yo no sabría decirte, yo conozco motines, por ejemplo, los que conoció ya, creo que los mencioné en la expedición de Magallanes, el Cano, tal cual, pero seguramente habrá motines reflejados pero ahora mismo no. Tito, Me pillas en Elvis, yo pienso en uno, pero seguramente no me acordaré, pero bueno. Pues mira, ya que he mencionado León a Joseph Conrad, yo voy a mencionar a Herman Melville por su relato Billy Bat. Y Peter Ustinov hizo una versión de ese relato, La fragata infernal, que interpretaba Teresa Stampa a Billy Bat y ese mando que tenía que era Robert Ryan y se dedica toda la película a maltratar al pobre Billy Bat sin que oponga resistencia y se acaba el motín. Ya me he acordado, es que claro, que queda el motín del Kane, lógicamente, que ese va es sobre la Julio, estrella, y sí. por supuesto el acorazado Potemkin. Sí. El motín el Defiant con Alec Guinness también está muy bien. Pero yo creo que ninguno, el motín del Kane quizás roza, también por ser anglosajón y tal, roza también el nivel, pero yo creo que el de la Bounty es parte del imaginario del cine de aventuras, yo creo que en ese sentido es el rey. Yo sí, yo solo pondría al mismo lugar solo el motín del Kane. El motín del Kane y Humphrey Bogart chocando las bolas de billar estas. Esto que cuando estaban juzgándole, eso es una de las escenas que se nos ha quedado a toda una generación en el imaginario, pero es cierto, sí. Y yo también mencionaría el motín del Kane porque Michael Caine se llama así por el motín del Kane. También es importante. También está Amistad, la de Spielberg, que los esclavos se amotinan en el barco que los transporta. Sí, y también tenemos hasta motines en submarinos. ¿Acordáis de Marea Roja con Denzel Washington y Hackman por no querer cumplir las órdenes? Sí, eso, y también hay alguno. Curiosamente, el de Amistad es un ejemplo. El Amistad era un barco negrero español, es cierto, pero ese motín que relata fue un motín en un barco estadounidense cargado de esclavos, por cierto. No era español, curiosamente. Y no es que los de la Amistad precisamente fueran gente muy simpática, pero es esto de que vamos a cambiarlo para que sea aceptable a mi público. Bueno, León, ¿y tú considerarías la película de Aguirre, La cólera de Dios, un motín pero en tierra? Aguirre era un pirado, entonces Aguirre más bien, a ver,
Un motín es algo que se produce, vamos a ver, un motín nunca lo puede liderar un líder. Un motín siempre se produce de subordinados contra el mando supuestamente legítimo o al menos de la cadena de mando. Aguirre es un capitán de los Pizarro que decide montarse la cosa por su cuenta. Entonces lo que es una rebelión delirante, porque realmente no tenía oportunidades de... Y eso es otro ejemplo de, a mi juicio, peliculón, porque yo lo vi en este cine de los años 60 muy colorista, Aguirre la cola de Dios, de Werner Herzog, pero realmente no fue un motín. Un motín es cuando los subordinados se te levantan contra ti. O sea, un motín puede ser más motín lo que nos cuenta Senderos de Gloria o algunas de estas películas que el de Aguirre. Pues ya recapitulamos y para ir finalizando, ¿qué es lo mejor y lo peor de esta versión del motín de la Bounty para vosotros? Yo lo peor, sin hacerlo mal, pero no veo a Mel Gibson en el papel. De hecho, esta película la iba a hacer Christopher Reeve, el Superman de toda la vida, y se retiró poco antes de empezar el rodaje. Y... Se lo dio porque él no se veía en el papel, quiero recordar, ¿eh? El mismo. Sí, pero no sé, es que a Gibson lo veo muy de pez fuera del agua. Sí, le acusaron en su momento, las críticas la acusaron de blando. Sí, y mira que blando Gibson tiene poco. De hecho, hay en la película Gibson, como buen alcohólico que era, durante el rodaje se iba de farra por las noches y más de una vez llegó al set de rodaje con moratones en la cara porque se había peleado con los lugareños. Sí, sí. Pero se podía juntar con Anthony Hopkins, que también tenía lo suyo. Bueno, ahí ya estaba sobrio. Seguro que le dio algún consejo, pero no le hizo caso. Pero no lo veo. Es que lo estaba diciendo ahora León con lo de para un motín, lo del liderazgo. Es que precisamente el Christian de Gibson adolece totalmente de liderazgo. En la película no se le ve ninguna virtud asociada al liderazgo. Se le ve como espectador, siempre está como en un segundo plano, tiene muy poco diálogo. Sí. Sí. ¿Y tú, León, qué es lo mejor y lo peor de la película para ti? Bueno, lo mejor es quizás ese intento de revisitar, explicándonos de otra forma, pero que no se atreven a contarnos la historia real. Eso es lo mejor, esa revisitación. Y bueno, pues lo peor es ese fracaso. Ahí tienes unos actores, joder, tienes a Day-Lewis y tal y cual, y no cuaja la historia. Es decir, a ver, tú cuando haces un remake tiene que ser más grande que el que habías hecho, o por lo menos muy diferente, y no lo logra. Lo mejor, la intención; lo peor, no llegar a meta, a mi juicio. ¿Y dónde ponemos esta película? Eso que ha dicho León, sí, es digno de subrayar, porque la crítica en su momento dijo lo que acaba de resumir él. Es que tenía todos los elementos, pero aún así no se te queda un pozo con peso después de verla. A mí se me queda un pozo después de verla de Brando, por las circunstancias que sea, pero esta no la veo, o sea, sin ser una mala película, no la veo memorable. Ahí está, es que la de Brando consigue hablar de tú a la de Charles Bronson. Esta no consigue hablar de tú a las demás, aunque la ambición siempre es respetable y lo intentó. Y dentro de la filmografía de Liam Neeson, esto siempre preguntamos en 2 episodios de Sin Ton ni Son, ¿qué esta película dónde estaría? Intrascendente, fundamental, lamentable, ¿dónde la pondríamos? Hombre, pues Liam Neeson, yo lo que le pondría es un momento que el tipo está despegando, es bastante joven, va a conocer cierta época y desde luego pues ahora se ha quedado para películas de estas de rodillo, de vengador, de turno, de que han matado a mi hija y no sé qué, no sé cuánto, pero es un actor y el tipo está en su papel y no está, sé que tampoco es el protagonista, entonces a mí me parece que está
en un momento muy digno de su carrera y la dignidad en un actor yo creo que es fundamental. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo que él hace lo que puede, el papel no es muy extenso. Este Churchill, que fue uno de los que murió a manos de... Creo que murió a manos de otro amotinado, él, en su caso. Pero que, bueno, claro, que estaba rodeado de muchos actores que ya tenían más carrera que él. Algo aprendería y bueno, está bien para el papel que tiene. Bueno, para terminar, ¿esperamos una nueva versión del Motín de la Bounty? ¿O si llega una nueva versión, deberíamos temerla? Joder, yo creo que todo tiene su época, yo antes lo he mencionado, o sea, ¿qué sentido tiene hacer una nueva versión de Tarzán? Hombre, que todo tiene su época. Entonces, vamos a dejar esta aventurita ya, yo creo que ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar de sí, o sea, es que hay veces que los remakes son solo la muestra de un agotamiento creativo, narrativo y de ideas por parte de Hollywood, es decir, que dice, bueno, pues me va a sacar el enésimo botón de la Bounty o el motín de la Bounty versión espacial. Pues vale, pues llega un momento en que, vale, pues para el cine familiar estaría bien, pero yo creo que déjalo ya. O sea, Bueno, vivimos una época de remakes. Hombre, si prometieran contar en todo lo que realmente sucedió, por lo menos lo que se conoce, tanto lo del motín como los sucesos posteriores, estaría bien. Bueno, hace unos años se hizo ya un remake de... pero permíteme, y estaba bien. es que para eso ya tenemos los documentales. ¿Vamos a conseguir más drama del que ha ofrecido las sucesivas versiones? Pues si no vamos a dar más drama, pues vamos a contar otras historias, quiero decir. A mi juicio, A mi juicio, es que somos narradores, no somos documentalistas. Entonces, un documental que los hay sin duda y seguro que son estupendos, ¿vamos a añadir drama contando lo que de verdad ocurrió? Yo no creo. Entonces, anda que no hay mundo para contar. Pero bueno, que oye, si alguien está dispuesto a meter 100 o 100 y pico millones, pues me deseo la mejor de las suertes. O sea, es su dinero, no el mío. Pues nada, muchas gracias, León, muchas gracias, Tito, por haber estado en este episodio marítimo. Nos despedimos ya y nos despediremos pues con la música de Evangelis de esta película, que es además una música pues bastante poco conocida, como más comentó Tito. Entonces, quieras que no, pues es Evangelis y va bien con esto. Muchas gracias, León, por estar aquí. A vosotros por la acogida, por supuesto. Y muchas gracias, Tito, una vez más. Muchas gracias a todos. Y hasta un nuevo episodio de Sin Ton ni Son, que además ha hecho mención León en varias ocasiones a Clint Eastwood. Pues mira, será sobre una película con Clint Eastwood y Liam Neeson. Hasta pronto. Pues ya está. Ya va a parar. Muy bien. Pues venga, un placer. Nos vemos.